Le damos gracias a nuestro Dios. Amén. Porque podemos, Señor, juntarnos algunos de los hermanos a estudiar Amén. su palabra. Amén. Le pedimos, Señor, que usted nos fortalezca, nos ayude, nos muestre, Señor, que su palabra, Señor, es lo más sagrado que existe. Y Así permite, es. Señor, que podamos aplicarla bien a nuestro diario vivir, al quehacer diario que vivimos, que podamos aplicarla bien, Señor, en nuestro conocimiento. Y permito, Señor, que al estudiarla usted pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón, y así, Amén. Señor, poder saber, Dios mío, lo que es su voluntad. Gracias le damos, Señor, bendice a mis hermanos que no pueden estar, Señor, por problemas técnicos quizás, y también a los hermanos que están, para que así seamos todos bendecidos. Amén. En el nombre de Sí, Jesús, Señor. amén y amén. 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 Gloria Gracias. a Dios para ti. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer entonces, hermano, del versículo 15 hacia adelante, ¿no? Hermana Ángela, ¿tiene su Biblia a mano ahí? ¿Sí? Lea usted del 15 al 21, por favor. Amén. Dice, más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Amén. Bien, más o menos, esa es la palabra que vamos a estudiar en esta tarde, ¿ya? Amén. Así es que, bueno, vamos, el versículo 15, que es para entrar, digamos, al estudio de la palabra del Señor, dice una cosa muy interesante que vale la pena que la podamos repetir, ¿cierto? Y dice, el 14, que es la última parte, pero lo voy a leer completo. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Ese es más o menos el concepto de lo que estudiamos la semana pasada, amonestarnos los unos a los otros, ¿cierto? Una de las cosas fundamentales, hermano, que nosotros debemos entender siempre y tener muy claro para poder amonestaros y para poder enseñarnos unos a otros, es que tenemos que tener ciertas cualidades que son básicas para poder hacerlo bien. Una de ellas, debemos estar llenos de bondad, ¿cierto? Llenos de bondad y de conocimiento. Dos cosas fundamentales. Porque yo le decía la semana pasada que cualquiera puede amonestar a otro, ¿no es cierto? Y puede empezar a decirle, oye, yo creo que tú tienes que hacerlo así, o yo pienso que tú lo estás haciendo mal, o etcétera, etcétera. Porque somos una familia en realidad. Y en la familia, ¿no es cierto?, siempre hay diferencia de opiniones frente a cuestiones que son básicas,
en cuanto, por ejemplo, a cómo se maneja una iglesia, o cómo se lleva la escuela dominical, o cómo se lleva la música, ¿se fija? O cómo se lleva el evangelismo, ¿cierto? O sea, la iglesia tiene muchas cosas y muchas formas de trabajar. Entonces, obviamente, ¿no es cierto? Todos tenemos un concepto de cómo se debería hacer y de la mejor manera. Entonces, obviamente, claro, debemos nosotros amonestarnos y enseñarnos unos a otros. ¿Para qué? Para que lo hagamos bien. Pero lo que Pablo nos dice, que para poder amonestar nosotros primero tenemos que llenarnos de bondad y de conocimiento. Porque cuando nosotros amonestamos o le llamamos la atención a alguien o ponemos de relieve una enseñanza a una persona sin tener detrás de nosotros un currículum espiritual que nos avale, al final ese amonestamiento no va a ser beneficio para nuestra vida, sino va a ser un problema. Y por eso, hermano, tanta diferencia y tantas cosas extrañas han pasado en la iglesia. Por eso hay tanta gente que está fuera en la iglesia, porque alguien lo amonestó no teniendo estos conceptos de bondad y de conocimiento, ¿cierto? Todo lo hace de una manera muchas veces carnal, que al final, en vez de enseñar o de amonestar bien para enseñar o para poder corregir, al final hace cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Se fija? Entonces, por eso es tan importante que estos elementos que Pablo está hablando en el versículo 14, ¿no es cierto?, sean parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Porque si estos elementos no están en la mesa de un cristiano, nosotros somos acusados como Satanás nos acusa a nosotros. Usted sabe que Satanás es acusador, ¿no es cierto? Es acusador y nos acusa constantemente. Ves que hacemos una cosita media rara, ¡pum! Al tiro Satanás va a acusarnos. Y bueno, nos acusa de una manera muchas veces que es justa, en el sentido de que no inventa cosas, pero otras veces Satanás es padre de mentira, ¿cierto? Entonces, es importante, hermano, comprender esto, porque no olvide que somos una familia y en la familia hay, pero infinidad de conceptos, de caracteres, ¿no es cierto? Hay infinidad de formas de actuar diferentes. Y está bien eso. Por ejemplo, la Anita no actúa como va a actuar la Connie en diferentes situaciones. La hermana Elena no va a actuar como va a actuar Johnny, Mauricio va a actuar como va a actuar el pastor. Entonces, cada uno tiene diferentes sistemas. Entonces, por lo tanto, es importante que estos dos conceptos de conocimiento y de bondad estén metidos en nosotros. Solamente para aconsejar, imagínense, para amonestar necesitamos bondad. ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿Por qué Pablo dice bondad y no dice otra palabra? Bondad, porque es importante esta palabra, ¿no es cierto?, en el concepto del amonestamiento, de poder conducir a otra persona o de hablarle. Porque la bondad es como la palabra que uno la acepta, que uno la toma y como que uno realmente reacciona frente a una situación rara que está provocando. O de repente me estoy saliendo del camino, ¿se fija? Y de repente alguien me amonesta a mí y me dice, hermano, lo está haciendo mal. Entonces, cuando uno siente que esa amonestación viene con conocimiento y viene con bondad, viene con amor, entonces uno como reacciona, uno como que dice, sí, realmente lo estoy haciendo mal. ¿Ah? Y uno dice, voy a corregirme. ¿Por qué? Porque así es la cosa. De repente uno, no siempre lo hacemos bien. De repente nos equivocamos. Entonces, por eso es importante este concepto de la palabra del Señor que está en el versículo 14, ¿no? Amén. Entonces el 15 dice, más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. 16 dice, para ser ministro De Jesucristo. de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada
por el Espíritu Espíritu de Dios, Santo. ¿cierto? Entonces, aquí Pablo, ¿no es cierto?, nos está mostrando realmente lo que el Señor le mandó a hacer. Le mandó a ser ministro, ¿de quién? De los gentiles, ¿cierto? Pablo siempre tuvo problemas con los judíos, ¿eh? ¿Se ha fijado usted? Él nunca pudo compenetrarse con el mundo judío, a pesar de que él era judío y defendía a los judíos. ¿Se acuerda cuando estudiamos capítulos atrás de Roma, de Romano, él decía, yo soy judío, soy nacido acá y allá, y orgulloso de ser fariseo, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Él mostraba el currículum que traía y él oraba por su hermano, pero él siempre tuvo problemas con el pueblo judío en el sentido de la enseñanza que él traía, ¿no? Porque ciertamente Pablo como que a él lo tildaron como que había traicionado a su pueblo, en el sentido de que él tomó el evangelio de Jesucristo y no lo dejó en Israel, sino que lo tiró al mundo, lo llevó a los gentiles, lo pasó de Israel a todo el mundo. Entonces pareciera que no le perdonaron a Pablo el haber hecho eso. Y si usted lee las cartas de Pablo, los problemas más grandes que él los tuvo fue con los judíos. Cada vez que se acercaba a una sinagoga, los judíos empezaban a molestarnos, empezaban a tener problemas y al final se armaba toda una trifulca por situaciones que, ¿no es cierto?, que estaban en relación a de que el evangelio era predicado a los gentiles. Entonces aquí deja bien claro Pablo, mira, yo soy ministro, soy predicador por los gentiles. Ministro del evangelio a los gentiles. ¿Para qué? Dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable a Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo ser una ofrenda agradable al Señor? ¿No es cierto? ¿Cómo puedo dar y ponerme yo como ofrenda o alguna situación que yo tenga para que sea agradable al Señor? Primero, una de las cosas básicas que nosotros debemos pensar para hacer ofrenda agradable, ¿no es cierto?, que los gentiles, ¿no es cierto?, puedan tener un conocimiento claro de lo que es la palabra del Señor, ¿cierto? Que los gentiles conozcan la palabra de Dios, ¿no es cierto?, como es, una palabra remozada, una palabra completa, y que la palabra del Señor hacia ellos sea buena, sea agradable y sea la palabra que es de Dios, ¿cierto? Y lo otro, ¿cierto?, que la palabra sea santificada por los gentiles, ¿no es cierto? Entonces, la ofrenda agradable era que él tenía que entregar una palabra que tiene que ver con una palabra completa, con la palabra que realmente lo llevara a una vida santificada por el Señor. Porque, hermano, si usted busca en internet ahora, en este tiempo, si usted busca cuántas cosas hoy se predican y se hablan del Evangelio, cuántas cosas que uno las analiza, las ve y dice, ¿será cierto en realidad? ¿Estaré mal yo o está mal la demás gente en cuanto a cómo llevo el Evangelio? Entonces, hermano, hay tantas cosas que uno tiene que analizar en relación a la palabra del Señor. Analizar en el sentido de que mi Evangelio tiene que ser el Evangelio que está impregnado en la palabra del Señor. Es cierto, hermano, hoy hay tantos movimientos religiosos que se transponen y que nos enseñan muchas veces cosas que ponen duda en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ejemplo,
todo lo que se está mostrando a través de los descubrimientos que se está haciendo en el mundo. Y no solamente en el mundo, sino fuera del mundo, en el cosmos. ¿Sabe, hermano? Cuando uno empieza a darse cuenta de lo majestuoso y de lo grande que es el universo, la gente como que más duda de la existencia de un Dios. Como que las personas, los científicos, ¿no es cierto? A pesar de que ven la grandeza del universo y la grandeza de todo lo que uno ve arriba, ellos aún, ¿cierto? Como que se cierran más a la idea de un Dios creador. Entonces, todo eso que está marcando la pauta en relación a la palabra del Señor, se ve bombardeado en nuestra forma de ver la palabra del Señor. Entonces, por eso, hermano, en este tiempo nosotros tenemos que afirmarnos firmes en la palabra en cuanto a lo que hemos recibido. Fíjese, Amén. de aquí a, póngale 10 años atrás, el evangelio pentecostal, yo me acuerdo cuando yo recién me convertí al evangelio, el evangelio pentecostal era muy bien mirado. Pero a partir de ahí, de ese momento para adelante, y hasta el día de hoy, el evangelio pentecostal, el evangelio pentecostal es mal mirado. ¿Por qué? ¿Por qué la gente, pentecostal, los pentecostales aquí, que esto, que este otro, que... ¿Por qué? Porque hay conceptos espirituales que se manosearon de tal manera de que cualquiera empezó a tomar, por ejemplo, los dones espirituales. Entonces cualquiera podía decir, oye, yo tengo el don de sanidad y actuaba de acuerdo a lo que él pensaba que era lo correcto, sin ninguna búsqueda espiritual, sino que actuaban nomás. El concepto del dinero que empezó a manejarse tan fuertemente en las iglesias, y eso llevó a que muchas personas empezaran a decir, oye, ¿y qué pasa con el dinero? Hace poco tiempo tuvimos un gran problema acá en Chile con un pastor muy conocido. El asunto de la profecía, que cualquiera decía yo soy profeta y empezaba a dar mensajes, y al final esos mensajes eran prácticamente inventados por su mente. Entonces se manoseó mucho el evangelio pentecostal y al final es un hazmerreír de todo el mundo. Entonces el evangelio pentecostal está muy mal cuestionado, muy mal mirado. No es que los dones no existan, no es que la sanidad no exista, no es que la profecía no exista. El problema es que son los instrumentos que usan esos dones que no están alineados con la palabra de Dios. Y es ahí donde vienen todos los problemas. Porque si yo digo, yo tengo un ministerio, por ejemplo, digo, ya hermano, yo tengo un ministerio de ir a predicar la palabra, y lo hago así como yo creo nomás, y no busco a Dios ¿en qué? En oración, en ayuno, en interiorizarme en lo que dice la palabra del Señor, y llego y voy nomás. Al final puede que haga cosas que no correspondan. ¿Por qué? Porque no voy a tener el conocimiento de la palabra de Dios. No voy a tener, ¿no es cierto?, la enseñanza que está aquí en la palabra. Por eso Pablo decía claramente al comenzar este estudio, hermano, cuidado con la amonestación, cuidado con empezar a decir sin gracia, sin bondad y sin conocimiento, porque al final va a ser peor. Entonces yo no puedo meterme en dones espirituales que son complicados, que son dones que están ahí para la iglesia, pero que pueden traer, en vez de bendición, más problemas que bendición a una iglesia. Y eso es lo que pasó de aquí al tiempo que yo les comento. Por eso, hermano, la palabra del Señor tiene que ser clara en nuestra vida. Y hoy en este tiempo, ¿cierto? Se dan muchas situaciones en las cuales estas cosas ponen de relieve y ponen en duda realmente el evangelio del Señor, el evangelio completo de Dios. Por ejemplo, hermano, el asunto de las sanidades. ¿Cree usted que Dios sana? No. Yo creo que todos van a decir amén. Sí, el Señor sana. Y hay muchas
¿no es cierto? Muchos conceptos que se manejan de la sanidad, pero hermano, que yo he visto esto, yo he visto acá. Entonces, ¿qué pasa en nuestra mente? Empieza ya la duda. Entonces uno dice, oye, mejor no creamos en la sanidad y vivimos mejor, vivimos más tranquilos. Oiga, ¿cree usted que Dios tiene profetas que hablen ahora? Pero por supuesto, porque hay una palabra ahí que está en la Biblia. Pero ¿por qué llega este profeta y habla tanta cosa, etcétera, etcétera? Por ejemplo, el otro día yo escuchaba el asunto de un cantante que tuvo cáncer y se murió y todos le decían que se iba a sanar, que decretaban palabras y decían yo decreto que aquí, que allá, y al final se murió igual. Entonces, ahí la gente se cuestiona y no solamente la gente cristiana, sino la gente del mundo que escucha y que toma esas cosas ¿para qué? Para sacar partido. Y tenemos otro enemigo que es Satanás, que también saca partido y echa a perder todo lo que es el evangelio limpio y santo del Señor. Imagínense, nosotros en la escuela dominical, hermano, estamos estudiando Hechos. Cuando uno lee Hechos y lee lo que está pasando con la primera iglesia del Señor, uno dice, me gustaría haber estado en esa iglesia. ¿Por qué? Por el poder de Dios, cómo se manifestaba. Y cómo los hermanos que eran parte de la iglesia eran tan honestos con la palabra de Dios. Ahí no había personas que decían, oye, pucha, los discípulos nomás tienen platita, ya pásenme algo para mí, po. La gente no buscaba beneficio personal, sino que todos decían tener todo en común. Entonces era una iglesia que estaba bonita. Muchos quisieran tener una iglesia así, pero, ¿no es cierto? Hoy en este tiempo no es lo mismo, hay muchos problemas, muchas necesidades. ¿Se fija? Entonces, el evangelio pentecostal, hermano, es otro problema que se está dando en este tiempo. Por lo tanto, es imperativo, ¿no es cierto?, que la palabra del Señor, que cuando ministremos el evangelio hacia los gentiles, ¿no es cierto?, nosotros le enseñemos de tal manera que ellos sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuándo nosotros vamos a entregar una ofrenda agradable a Dios? Por ejemplo, la ofrenda, dinero, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la ofrenda es bíblica, está en la palabra del Señor, ¿no? El Señor lo instauró, ¿no? Y Él hizo de que los israelitas, mientras estaban en el antiguo pacto, ellos tenían que dar ofrendas, ¿no? Y estableció el concepto de la ofrenda para ser presentada a Dios con el fin de implorar su favor o expresarle gratitud. La ofrenda es como un sacrificio para nuestro Dios, ¿no? Las ofrendas que los judíos daban podían ser con sangre o sin sangre. Con sangre era en el sentido que ellos mataban un animal y ofrecían un sacrificio de ofrenda al Señor, que también podía ser sin sangre. Por ejemplo, las personas que no tenían dinero, ellas podían dar, podían hacer un poquito de masita con harina, con un poquito de aceite y sal, y esa ofrenda presentársela al Señor. Y el Señor la aceptaba de igual manera como que si fuera una ofrenda de sangre, un becerro o una cabra o algo más caro, digamos. Entonces, las ofrendas, ¿no es cierto?, eran del Señor para poder presentar una gratitud al Señor, ¿no? Entonces, Pablo relacionaba esta ofrenda al Señor como para presentársela a Dios. ¿Se fija? Por ejemplo, yo le presento a Dios mi ofrenda. ¿Qué ofrenda le presento al Señor? No sé, por ejemplo, nosotros estamos planificando un ayuno para la otra semana. O sea, ¿con qué sentido voy a ayunar yo? Sí, hay un sentido de iglesia, ¿no es cierto? Pero es una ofrenda que yo le voy a presentar al Señor. Es un sacrificio. O sea, nadie ayuna porque dice, no, yo voy a ayunar porque no me gusta comer. A todos nos gusta comer, ¿no es cierto?
¿ah? Y llega el momento del tecito, ¿no es cierto? O del almuerzo, da gusto comer comida. Entonces, cuando uno le ofrece un sacrificio al Señor, uno le ofrece una ofrenda. Señor, te ofrezco este tiempo. ¿Por qué? Porque yo quiero darte un sacrificio a ti, quiero darte una ofrenda. Y esa ofrenda, hermano, tiene que ser agradable al Señor. Por ejemplo, es cierto, algunas veces las ofrendas, ¿no es cierto?, son obligatorias. Y el Señor también lo instauró. Habían dos ofrendas obligatorias que Él estableció para el pueblo del Señor, ¿no es cierto? Que eran las primicias y los diezmos. Todas las demás ofrendas eran voluntarias, eran ofrendas que ellos la daban en forma voluntaria. Pero la ofrenda de las primicias y los diezmos eran parte del caminar con Dios, eran como obligatorio. Entonces, hermano, cuando uno le ofrece al Señor un sacrificio, una ofrenda, o sea, tiene que ser algo agradable ante los ojos de Dios. ¿Para qué? Para que yo, ¿no es cierto?, pueda crecer y Dios pueda ver en mí algo especial, ¿cierto? Entonces, para eso son las ofrendas. Entonces, por eso Pablo le decía que le presentaba a él a los gentiles, pero no le presentaba cualquier cosa, decía él le presentaba a los gentiles como una ofrenda agradable, ¿no es cierto? Y santificada por el Espíritu Santo. Entonces, bajo este concepto de lo que es la ofrenda, ¿cómo yo puedo presentarle algo al Señor de manera que sea grato ante sus ojos y además sea santificada para que Él la acepte? Entonces, Pablo presentaba a los gentiles, decía, yo les predico el evangelio como es. O sea, no les hablo una palabra que no corresponde, ni les digo, oye, tú eres, por ejemplo, las personas que le gustaba la idolatría a Diana en ese tiempo, por ejemplo. Entonces, él le hablaba y decía, oye, al Señor no le agrada esto, tienes que dejarlo. Entonces, él les presentaba una ofrenda grata a él porque él le presentaba el verdadero evangelio. Y eso, hermano, es lo que nosotros debemos entender claramente. Que nuestra ofrenda al Señor tiene que ser grata delante de sus ojos. Por ejemplo, nosotros como humanos tenemos muchas cosas que debemos sacar. Pablo decía que nosotros tenemos lucha con nuestros ojos, con el deseo de nuestros ojos, tenemos lucha con el mundo, tenemos tantas cosas en nuestro interior, nuestra carne. Y nosotros cada vez que nos presentamos delante del Señor, nosotros tenemos que poner en nuestra vida y nuestras debilidades como ofrenda delante del Señor. Hay muchas cosas que nosotros debemos ofrendar al Señor. Por ejemplo, nuestra falta de fe algunas veces, o nuestra liviandad en relación a la oración, qué sé yo, o puede ser mi carácter, o puede ser mi falta de seriedad frente, no sé, frente a la enseñanza de mi familia. No sé, hay muchas cosas en las cuales yo puedo empezar a ofrendarle al Señor. Y en la medida, hermano, en que uno lo haga con sinceridad, lo haga con fuerza y con decisión, con ímpetu, esa ofrenda va a empezar a ser agradable a los ojos de Dios. Fija. Yo cuando me convertí al Evangelio, había, pero muchas cosas en mi vida que yo tenía que cambiar y yo sabía que tenía que cambiarlas. Porque uno más o menos que está criado en el Evangelio entiende y sabe de ciertas cosas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, las malas palabras, la mentira, los vicios, el alcohol, el cigarro, qué sé yo, sacar cosas a los papás, cosas, el robar, etcétera. Entonces uno como que empieza a analizar muchas cosas de las cuales uno tiene que dejar y tiene que ofrecérsela al Señor. Y yo me acuerdo que le empecé a ofrecer al Señor algo muy importante que yo pensaba que era súper necesario, que era
orar todas las tardes. Yo me acuerdo que yo tenía una bicicleta y bueno, en ese tiempo yo no estudiaba porque había salido de cuarto ya y no estaba en ningún lado estudiando, pero me iba todas las tardes, me acuerdo, a un lugar que yo le llamé mi Gólgota. Era por ahí donde, a la salida norte de Copiapó, hay un cerrito chiquitito que hoy está tapado ahí, pero se ve el cerro, pero es como un monte. Y yo me iba todos los días a orar ahí. Y yo le había ofrecido ese tiempo al Señor. Y para mí era muy importante eso, una ofrenda agradable al Señor. Entonces, uno, hermano, tiene que hacer eso en la vida diaria. Yo hice eso. A lo mejor usted tiene que hacer ofrenda agradable y santificada para el Señor. Pablo dice los gentiles, ¿no? Para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En la medida que nosotros vayamos entendiendo este concepto de las ofrendas y de lo que yo le entrego al Señor, hermano, tú vas a empezar a conocer a un Dios vivo que va a actuar en nuestra vida. De una u otra forma va a empezar a actuar. Y nosotros vamos a darnos cuenta que Dios está junto a nosotros. ¿Cómo lo voy a saber? Por las actuaciones que yo hago en la vida. ¿Se fijan? Por lo que yo voy entregando al Señor, va siendo ofrenda agradable a nuestro Dios. Y eso se va a ir santificando poco a poco, hasta llegar a una plenitud en la cual uno pueda sostener la palabra del Señor. 17. ¿Alguna pregunta? 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Lo mismo, el 18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. ¿Cierto? El 17 dice, tengo de qué gloriarme en la palabra del Señor. Vamos a, si alguien puede leer Jeremías 9:24, que alguien busque su Biblia, y Primera de Corintios 1, 26 al 31. Primera de Corintios 1, del 26 al 31, y Jeremías 9:24. El que lo encuentre lo lee nomás, ¿ya? Amén, hermanos, para ir resumiendo la palabra aquí. Hay una palabra interesante que dice gloriarme, ¿no? Para gloriarme. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Si alguien encontró, Jeremías. Yo tengo Corintios. Ya, lea Corintios. Ya, era 1:26, ¿no? Sí, 1, 26 al 31. Ya. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice Jeremías. Dice, no, así dijo Jehová. O sea, el Señor hablaba a su pueblo y decía, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿de qué nos podemos gloriar? Aquí Pablo se gloriaba, decía, yo me glorío en el Señor, ¿no es cierto?
¿Ah? ¿De qué me glorío? De la ofrenda que yo estoy poniendo al Señor. Po. El Señor me hizo ministro de los gentiles. Yo me glorío en el Señor. ¿Por qué? Porque le pongo una ofrenda al Señor. ¿Cuáles son los gentiles? ¿Y cómo los presento? Los presento hombres que le he enseñado bien la palabra del Señor y han sido santificados para ti, Señor. Entonces yo me glorío en eso. ¿Podemos gloriarnos en otra cosa? ¿Podía Pablo gloriarse de otra cosa? Él decía, mira, me glorío en lo que tengo. Me glorío en lo que he alcanzado, en mis sueños, en lo que tengo, en mi casa. De repente uno mira así y dice, oh, qué linda la casa que tengo, ¿no? Y lo que he alcanzado por los años. ¿Puedo gloriarme de eso? Claro, te puedes gloriar de eso. Pero en el sentido espiritual, ¿algo deja eso? Nada. Acabamos de leer Jeremías. ¿De qué tienes que gloriarte tú? En entender a Jehová, en comprender a Jehová. ¿Se fijan? Los conceptos de la gloria, hermano, el mundo tiene una idea. Dios tiene otra idea. La palabra del Señor es totalmente paralela a lo que el mundo enseña. Cuando tú conversas con un compañero, un amigo, una amiga, una persona que no es de la iglesia, generalmente se va a gloriar de todo lo que tiene. Nos vamos a gloriar ¿de qué? De lo que hemos alcanzado, de los títulos que tenemos. Nos vamos a gloriar de la cantidad de plata que tenemos en el banco. Nos vamos a gloriar de las cosas materiales que tenemos, del auto que tenemos, o de las cosas que hemos alcanzado, o del lugar donde vivo, o de dónde están estudiando mis hijos. Pero esa gloria es la del mundo. Diga, Pablo decía, yo tengo de qué gloriarme. Él no se gloriaba de lo que alcanzó en su vida de fariseo, porque él decía, sabe que esas cosas para mí son basura, las tengo por pérdida. Esas cosas para mí ya no son importantes. Lo que me gloría ahora, lo que me gusta a mí es lo que tengo por delante, que es la predicación del evangelio, el hablar de la palabra de Dios. Esa es mi gloria. ¿Se fijan? Entonces, hermano, es importante que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos de la gloria que nosotros tenemos. ¿De qué nos gloriamos? ¿Qué es lo que me causa gloria a mí en mi vida? El hecho de que me digan, oh, oye, que soy bonita, tú estás tan linda. Y uno, ¿ah? Oye, pero que eres simpático tú, eres una buena persona. No se gloria de eso. O de repente los sueños que uno ha alcanzado, oye, tú has alcanzado la cima, ¿quién no quisiera estar en tu lugar? ¿Cierto? Entonces, esa gloria, es cierto, está en nuestra vida a cada rato. Los que han alcanzado un nivel en la cual puedan decir, yo he logrado mis sueños. Pero hermano, esa gloria es importante para Dios. Para nosotros, como humanos, sí es importante. Es importante alcanzar niveles, ¿no es cierto?, que al final nos van a hacer, como personas, nos van a hacer mejores. Pero hermano, en el sentido espiritual, mira lo que decía Pablo, lo que leyó Ana recién. ¿A quién escogió Dios? ¿A los más eruditos? ¿A los más sabios? ¿A las personas que están en eminencia? ¿A quién escogió Dios? Corintios. ¿A quién escogió de Ana? ¿A los vil? Al débil, al vil. ¿A quién más? A los débiles del mundo, ¿no es cierto? A los débiles, a los vil. A lo que el mundo muchas veces menosprecia. A lo que el mundo despreció. Esos son los que Dios ha tomado, ¿para qué? Para engrandecerlos, para ponerlos, ¿no es cierto? Y para que prediquen la palabra del Señor. Entonces, en eso nosotros debemos gloriarnos, hermano. En esas cosas debemos gloriarnos como hijos del Señor, en lo que Dios nos ha dado, en lo que hemos encontrado. ¿Fíjate? Yo tengo que gloriarme, hermano, en lo que yo tengo. Tengo que gloriarme en Dios. ¿Se fijan? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Lo que Dios me ha dado a mí, yo me glorío con lo que Dios me ha dado. Por ejemplo, mi hermana Elena tiene que gloriarse en lo que Dios le ha dado a ella.
El Señor, mire cómo estoy. Yo tendría que estar postrada en cama quizás, toda triste y toda melancólica, pero mire cómo estoy, escuchando la palabra del Señor, feliz, sin ningún síntoma en mi cuerpo. Yo me glorío de eso. Amén. De eso tenemos que gloriarnos. ¿Ah? Y cada uno de nosotros tiene que gloriarse en lo que Dios nos ha dado. Yo me glorío en lo que Dios me dio a mí me rescató el Señor de la mugre, yo me glorío de eso. Eso es mi gloria para mí. ¿Diga? Mi gloria para mí es lo que Dios me ha dado, de dónde Dios me ha sacado, lo que Dios ha producido en mi corazón. Yo me glorío de eso. ¿Cuántas veces el Señor me ha sanado? ¿Cuántas veces el Señor me ha rescatado? ¿Cuántas veces el Señor me ha protegido? Me glorío en eso. Me glorío en la bendición que Dios me da. Obviamente, hermano, el mundo se gloria de otras cosas. Y el concepto de gloria para Dios es muy diferente a lo que el mundo da. ¿Ah? Ahora, porque la gloria de Dios es diferente a la gloria del mundo, entonces yo no voy a estudiar, no voy a trabajar, no voy a esforzarme y me voy a quedar ahí nomás. Tampoco eso es un buen concepto, ¿cierto? Yo tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que mejorarme, tengo que ser el mejor en todo, pero para mí eso no es mi gloria. Mi gloria para mí es la bendición de Dios. Mi gloria para mí es poder servir a Cristo. Mi gloria para mí es ser cristiano, seguir los rudimentos de la palabra del Señor. ¿Te fijas? Yo he visto muchas veces personas que se avergüenzan de tener una vida honesta por causa de Cristo. ¿Fija? No, es que, por ejemplo, yo recibí muchas burlas de mis compañeros de fútbol. ¿Por qué? Porque yo no tomaba cerveza. Y se reían de mí. Entonces, para mí, eso es mi gloria. Mi gloria es decir, no, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque mi gloria es servir al Señor. Ahora, es absurdo y para ellos es absurdo eso, pero para mí es mi gloria. ¿Se fija? Para mí mi gloria es ir a la iglesia todos los domingos y el domingo en la mañana y el domingo en la tarde y ir a los estudios. Eso es para mí mi gloria. Oye, pero tanto frío y vaya a la iglesia. Eso es mi gloria para mí. Yo me glorío de eso. ¿Ah? Oye, pero si todo el mundo hace esto, ¿por qué no lo haces tú? Porque mi gloria es el evangelio. Y eso yo lo enaltezco de tal manera que es mi gloria. Entonces, hermano, cuando nosotros tengamos ese pensamiento, vamos a ser como Pablo. Donde Pablo decía, la gloria para mí son los gentiles, yo les predico a los gentiles, aunque pierda todo. Pero Pablo, ¿cuántos años no estudiaste con Gamaliel y todo lo que aprendiste lo tiraste por la borda? ¿Por qué, Pablo? Por amor a Cristo. Entonces, por eso decía, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, ¿no? Porque no sabía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, ¿cierto? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aquí hay varias cosas interesantes. Dice que él llenó, ¿no es cierto? Perdón, el 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Con señales y prodigios. Hermano, qué interesante este concepto de señales y prodigios. Porque, hermano, el Evangelio está basado en esto. El Evangelio es sobrenatural ya. Cuando hablamos de Evangelio, hablamos de sobrenatural. ¿Cierto? No hablamos, ¿no es cierto?, de religión, porque la religión está, ¿no es cierto?, en el mundo llena de religión. El mundo está lleno de religión. Nosotros hablamos de señales y prodigios. Y Pablo, ¿no es cierto?, dice que él llenó
llenó la tierra o el lugar donde Dios lo puso con señales y prodigios maravillosos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Hechos 13, del 9 al 12, ¿no es cierto? Cuando Pablo estaba, me parece, cuando estaba predicando en Antioquía, ¿no? Dice la palabra del Señor que ellos hicieron varios milagros por medio de la mano del Señor. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Esto es milagros y señales, ¿no es cierto? Amén. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Hechos 16, del 25 al 34. Yo también, usted lo sabe, ¿no? Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Usted escuchó el temblor de recién? Sí. Yo no. Ah, en Santiago no se escuchó. Aquí hubo un temblor. 5,9. Claro. Yo estaba aquí estudiando la palabra y salí corriendo para abajo, le tengo miedo a los temblores. Salí para abajo porque aquí suena muy fuerte. Entonces imagínense lo que pasaba acá también, estaban en la cárcel y dice que vino un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas mal, pues todos estamos acá. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Podemos leer muchas cosas. Más de Pablo, milagros, prodigios. ¿El evangelio de Pablo es diferente al evangelio que usted tiene o al que yo tengo? No. No, ¿no es cierto? Sí, Pero, ¿tenemos nosotros prodigios y milagros? Algunas veces. Generalmente hay prodigios y milagros. ¿Los vemos harto? ¿Los vemos poco? ¿No lo hemos visto nunca? Pero hay. Ahora, yo quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué hay pocos prodigios y pocos milagros? ¿Será que Dios ha disminuido? Hay varios conceptos. Hay algunas personas que dicen, es que cada vez que la gracia se va terminando, como que se van terminando los dones y la manifestación del Espíritu Santo. Otros dicen que era para el tiempo de los apóstoles y era para la primera iglesia solamente los milagros y los prodigios. Otros dirán, y yo creo que por ahí va lo que yo pienso personalmente, yo pienso que los instrumentos son los que han fallado, o fallamos. Sí. Me incluyo, fallamos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos manifestaciones del Señor. Por ejemplo, si mi hijo está enfermo, yo quiero que el Señor lo sane. Pero ¿qué hago yo para que el Señor lo sane? O sea, simplemente por creer, ¿Dios va a actuar? Buena pregunta, ¿no es cierto? No, es más que eso, mucho más que eso, ¿no es cierto? Sí, el ayuno y la oración es fundamental. Hay que buscar. Por ejemplo,
la vida de Pablo era una vida totalmente entregada al Señor. Me hubiera gustado estar un día con Pablo, o una semana, para ver cómo era su vida espiritual. ¿Ah? Yo recuerdo un pastor que predicaba, decía, mire hermano, cuando los pentecostales antes se ponían a orar, milagros habían. Yo hablo de los pentecostales del primer tiempo, de hace 30 años atrás. Dice que ellos se ponían a orar y no se paraban hasta que Dios actuaba. Se ponían a ayunar hasta que Dios hacía la obra. Ya sea que le decía, mire, no voy a sanarlo, o lo sanaba. ¿Explica? Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros llevamos una vida Ocurre uno, se cansa. muy suave quizás. Y por eso no tenemos los resultados que no vemos. Entonces, yo creo que por ahí anda. Los instrumentos que hay en este tiempo, nosotros mismos muchas veces no tenemos la entrega que realmente debería ser. Y todos coincidimos que debemos entregar más del Señor, pero no lo hacemos. ¿Se fija? Entonces, hermano, la palabra del Señor permanece fiel. Está ahí. Pablo, los apóstoles del Señor caminaban de acuerdo a prodigios y milagros. Cosas maravillosas se veían. Una iglesia, hermano, cuando está dispuesta a buscar del Señor, el Señor empieza a actuar nuevamente. Cuando una iglesia se refiere a los miembros, por ejemplo, aquí habíamos 6 personas, 7 personas. Entonces, eso es una iglesia. Por ejemplo, si nuestra iglesia, la iglesia del Dios vivo, o la iglesia, cualquier iglesia, se decide empezar a buscar al Señor, y nos decidimos empezar a actuar de acuerdo como Dios quiere que actúe en nuestra vida, yo creo que Dios va a empezar a actuar en forma milagrosa. Pero para eso, ¿cierto? Hay que entregarse. Hay que empezar a buscar de Dios. Hay que empezar, ¿no es cierto?, a hacer introspección en nuestra vida, decir, Señor, ¿soy yo envidioso? ¿Hay envidia en mi corazón? Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo no soy envidioso. Pero de repente salen cosas en nuestra vida que realmente uno dice, no, sí, aquí yo tengo envidia. ¿Ah? Y no sé, pues hay tantas cosas que en la vida de uno tiene que irse esforzando y tiene que empezar a ver, decir, Señor, ¿cómo me ves tú a mí? ¿Cómo me ves tú, Señor? ¿Cómo realmente soy yo delante de tu presencia? Si, Señor, tú pudieras hacerme a mí, ¿no es cierto?, una escala de valor y decirme, Señor, ¿dónde estoy yo? A lo mejor nos sorprenderíamos. A lo mejor nos sorprenderíamos de dónde el Señor nos pone en la escala de valores. ¿Se fija? Entonces, hermano, qué importante es que nosotros analicemos nuestra vida cada vez que hacemos un estudio de la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, con señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio De Cristo. de Cristo. Entonces, la meta de Pablo era llenar el Evangelio de Cristo, llenar el Evangelio de la palabra del Señor. ¿Ah? Bendito sea nuestro Dios. Porque, hermano, en el Señor tenemos tanta respuesta a nuestras necesidades. Hay tantas cosas que tenemos que ir aprendiendo cada vez, ¿no es cierto?, que uno empieza a llenarse del Señor, como que se da cuenta que sabe casi nada del Evangelio. Y se da cuenta que hay tantas cosas que tengo que dejar, tantas cosas que están en mi mente, que están ahí, Señor, tanta rebeldía que hay. Y bueno, y empezar a luchar contra esas cosas. Nosotros, hermano, que la iglesia, queremos hacer un ayuno congregacional hasta cuando se pueda. Ahora, en el momento cuando uno habla de ayuno, uno encuentra
que es complicado. ¿Se fija? Porque es una lucha contra la carne, ¿no es cierto? Pero hermanos, si nosotros estamos dispuestos a hacerlo, el Señor nos va a bendecir. Como iglesia, ¿no? Sería lindo que estuviéramos todo un mes en ayuno. Obviamente no vamos a estar todo el mes ayunando cada uno, pero cada uno lo puede hacer, no sé, una vez a la semana, por ejemplo. Yo estaba pensando, yo decía, si 7 hermanos se comprometieran, dijera, ya hermano, nosotros 7 vamos a ayunar, y lo hiciéramos una vez a la semana, podríamos estar un mes, porque un día a la semana de ayuno de una persona no es tanto, ¿no es cierto? ¿O es harto? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Cuando uno se acostumbra a ayunar, hermano, se hace corto, se hace poco el tiempo. Pero bueno, imagínense, 14 hermanos que digan ya, vamos a hacer medio ayuno cada uno para que no sea tan largo, digamos. Podemos estar un mes, ¿no? Y no se hace complicado. Y hermano, imagínense un mes la iglesia ayunando, en ayuno. Imagínense qué cosas no podríamos, el Señor podría hacer grandes cosas con nosotros. Entonces va el esfuerzo que haga cada uno de nosotros para que la iglesia, hermano, y el Señor hagan cosas maravillosas. Amén. Imagínense, yo tengo 2 hijos y yo quiero que se conviertan al Señor. Yo Amén. quiero que mi hijo Benjamín, en su juventud, él pueda convertirse al Señor y no estar ensimismado en otras cosas. Que pueda conocer una buena muchacha cristiana y se case y forme una familia buena en el Señor. Quiero que mi hijo David se convierta. Yo creo que usted también tiene hijos, tiene hijas, no sé, familiares que desea que se conviertan y uno dice, oye, pero ¿cómo si es imposible que se convierta? Es re difícil que se convierta. Se pueden convertir las piedras, pero menos ese. Pero hermano, el Señor tiene poder para hacerlo. ¿Te fijas? Imagínate, Larita, nosotros tenemos la familia ahí en el Tambo. Yo siempre oraba por la familia del Tambo y digo, Señor, con mi mamá siempre cuando estaba viva conversábamos, decíamos, mamá, la familia del Tambo, ¿cómo hacerlo? A mí me dio mucha alegría una vez cuando antes que se muriera mi tía Delina, yo conversé con ella, le dije, tía, el Señor dijo, tío, hijo, ya lo tengo en mi corazón. A mí me dio pero una alegría tan grande en mi corazón antes que se fuera. Entonces, uno dice, hay familiares de uno, tantos familiares, tantos primos que tengo que nunca han escuchado el Evangelio, mis tías que están por allá, sus familiares, hermano, hay tantos que no tienen conocimiento del Señor, hermano, y la iglesia está para eso, el Señor tiene a la iglesia para eso. Entonces, sería lindo que nosotros como iglesia hiciéramos esto y ayunáramos con ese fervor, ¿no es cierto? Con esa gloria de decir, hermano, yo voy a ayunar y deseoso, ¿no? Yo voy a ayunar para el Señor porque sé que el Señor va a hacer algo por este ayuno y lo voy a hacer aunque me cueste, aunque en mi mente diga, no voy a poder, pero yo sé que voy a poder y yo sé que Dios va a hacer algo. Diga, hermano, y eso es lo que Dios quiere. Así es, Pablo amén. tenía ese pensamiento, esa gloria. Él se gloriaba en el Señor. Dice, yo voy a llenar toda la tierra con tus palabras. Y eso es lo que dice. ¿Ah? ¿No? Por competencia y señales, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y Ilírico, hermano, él es como el último eslabón que tenía Roma. Por eso que él dice, hasta Ilírico, porque voy a llenar desde Jerusalén hasta Ilírico, hasta lo último, hasta la frontera más extensa de Roma, hasta ahí voy a llenar el Evangelio. Por eso dice Ilírico. Entonces, esa era la mentalidad de Pablo. Bendito sea el Señor, con prodigios y con milagros. Entonces, yo soy de la idea de que el Señor tiene prodigio y milagro, pero nosotros debemos ser los instrumentos necesarios para que el Señor lo use. Si no hay instrumentos, el Señor no va a hacer ninguna cosa. Así que cuando Jesús estuvo acá en la tierra, dice, yo no hice muchos milagros en tal ciudad, ¿por qué? Por la incredulidad de los que vivían ahí. Y imagínense, el Hijo de Dios no hizo milagros por la incredulidad. Entonces, por lo tanto, hermano,
la incredulidad es algo totalmente negativo para el Evangelio de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, hermanos, debemos llenarnos de fe. ¿Y cómo nos llenamos de fe? Con oración, con ayuno. Sin fe, Es la sin única fe. forma, no hay otra. Usted puede llenarse la palabra del Señor de conocimiento aquí, aprenderse versículos, etcétera, etcétera. Pero no es suficiente. Tiene que haber amor, tiene que haber bondad y conocimiento en la palabra del Señor. Bien, pues Amén. hermano. Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca. ¿Algún comentario antes de terminar? Damos gracias al Señor, hermanos. Tenemos una lista de los hermanos que van a ayunar. Ya tenemos hasta el jueves. Así que les invito para que se puedan anotar. Mañana quizás tenemos toda la semana, hasta el domingo para anotarnos. El lunes 27 empiezo yo. El martes, Ana Blanco, ¿tú? ¿Tú La o Wilma. tu tía? ¿Tú? Yo estoy el Tú. día que está la Wilma. Ah, el jueves. Mm. Ya. La Wilma. El jueves entonces. Ya. Ana debe ser tu tía entonces. Mi tía Ana, sí. La tía Ana. El miércoles, la hermana Idalí Fonseca. Ella dijo que ayunaba todos los miércoles, así que quería seguir ese día. Y el jueves, Wilma Díaz con Ana. Ahí tenemos hasta el jueves. Así que los demás hermanos que sientan en el Señor, anotarse, porque esto es voluntario, hermano. Yo siempre he dicho que el ayuno Hermano, no debe ser obligatorio. hermano David, Dígame. yo tengo que tomar un medicamento todos los días y obligadamente tengo que comer algo después Claro. para que no me haga mal. Entonces yo decía, sí, como temprano y de ahí yo me tomo el ayuno hasta las 8. Es que usted tiene que decir hasta qué hora puede ayunar, po. Es que tiene que ser en la mañana, tengo que tomármelo Claro. en la mañana, Usted se toma el medicamento, y después tendría que tomar el ayuno hasta las 8, la hora que se entrega. Puede ser, ¿sí? ¿Ah? Entonces, en la noche de las 8 tendría que tomarlo otro hermano hasta cuando usted empiece. Entonces ahí hay que organizarse, ¿no? Porque hay un hermano que puede tomarlo ese día de las 8 hasta por ejemplo, usted hasta las 10 de la mañana. De las 8 hasta las 10 y usted lo toma de las 10 hasta las 8 de la noche. Y ahí Ya. no se corta el ayuno. ¿Se da cuenta? Ya, el viernes entonces. Para mí el Usted viernes. Ya, entonces vamos a anotarlo el viernes. Ya. 31 ¿o no? Sí. 27. Creo que sí. Ya. Entonces, ¿usted de a qué hora toma el remedio? Yo es que Como una generalmente hora, tomo mediodía, a las a las 11, a 9. las 12, no sé. Tomaría antes incluso. Podría empezar a las 9. Ya, a las 9. Tomo A más las temprano. 9. Sí. Ya. De las 9 hasta las 8. Hasta las 8. Ya. Entonces ahí vamos a buscar un hermano o otra persona que la pueda tomar en la noche hasta las 9 o hasta las 12, no sé. Si, la idea es que no se corte. Siempre si alguien esté en eso, ayunando en el Señor. Hermano David, Dígame. yo el día sábado, ¿Quién? ¿La ayuno. Jessica? Sí, No te Me veo, iba a Jessica. ayudar junto con la Wilmita. que estoy aquí. Sí. Ya. Ahí. Ah, ya. Ahí sí la vemos. ¿Lo vas a hacer todo el día tú, hasta cierta hora también? No todo el día, pero no sé qué hora es de a qué hora empiezo. Empieza a las 8 de la noche. El día anterior, del El día día sábado. anterior, hasta las 8 Sí, hasta que termine la oración. ya. Y hasta las 8 de la noche del otro día. Sí, Mm. es Sí, todo el día. sí. Entonces, mi ayuno comenzaría el día miércoles 29 a las 8 de la noche Claro, y termino el jueves 30 a las 8 de la noche. sí. ¿Sí? Ya. A menos que, por ejemplo, tú encuentres una hermana que te quiera ayudar, pueden ayunar juntas, pueden juntarse ahí para... Porque hay personas que nunca han ayunado, entonces la idea es que lo hagan. Sí, yo Ahora, me anoté con Wilma por eso, porque yo nunca he ayunado claro, voluntariamente, nunca he claro. hecho un ayuno, entonces
no sé si lo voy a lograr, está en mí la intención de hacerlo. Claro. Por eso me anoté con Wilma. Ya, entonces ahí se ponen de acuerdo las dos, po. Claro, entonces es importante eso, hermano, porque la idea es que todos pueden participar, los hermanos que nunca lo han hecho. Y bueno, es bueno comenzar con algo. Muchas veces uno dice, oye, oremos, y uno le tiene miedo a la oración y dice, hermano, tengo que orar 2 horas, 1 hora, como dicen los hermanos ahí, y yo no estoy acostumbrado. Empiece con 10 minutos o 5 minutos, y después sube a 10, después a 15, va a llegar un momento que usted va a dar 1 hora y no se dan ni cuenta. Todo tiene un proceso en la vida. El ayuno es lo mismo. ¿Fija? Uno tiene que empezar con un poquito. Gigi Ávila decía, cuando él comenzó el ministerio, dice que él se levantaba a orar y se quedaba dormido. ¿Por qué? Porque no tenía la costumbre. Después él se acostumbró. Y él decía, hermano, levántese a orar temprano en la mañana. Y si no se quede, para que no se quede dormido, ore caminando. Ore hablándole al Señor. Y así. Son procesos que uno va viviendo en el camino del Evangelio. Ya, hermano. Dios nos Hermano bendiga. David, ¿Sí? ¿y cómo se hace en la noche? Ya si lo tomo a las 8 de la noche, ¿cómo se hace después si uno no va a estar toda la noche despierta? No, pues usted tiene que dormir. dormir, hermana, pues tiene que dormir, hacer su vida normal, pues. Y en la mañana. En la mañana usted sabe lo que va a hacer, pues se levanta quizás a lo mejor a orar o no sé cómo lo hace su vida espiritual en la mañana. Usted se levanta y está en ayuna nomás, pues. No, obviamente no que el puede Señor tomar la ese tenga en hasta la las noche 8 de la noche. despierta, que esta es otra cosa. Claro. Sí. Ahora si Me quiere pasa mantenerse también. despierto. Usted tiene que hacer su vida nomás, pues, dormir, obviamente cuando uno está en ayuno, trate de buscar más de Dios, leer más la palabra, estar más en comunión. Claro. Pero obviamente usted se acuesta a dormir y obviamente normal como siempre. ¿Ya? ¿Qué día entonces estaría faltando para completar? ¿Qué No, día? pues, tenemos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Hasta el sábado, viernes el 31. domingo falta. El domingo falta. Todavía el domingo. El Ya. domingo hay alguien me dijo que el domingo podía, no me acuerdo quién era. Ya. Falta el domingo. Parece Ya, pues, que, David, ¿Ah? me parece que una hermana que se llama Alicia, Ah, sí. ella dijo que podía solamente los domingos. Claro. Sí, Ah, sí. sí, Sí. porque trabaja. Sí, de era que ella dijo eso, pero vamos a corroborarlo bien si se va a anotar, va a estar ahí bien o si no, ahí tendríamos que Hermano buscar a otro David, hermano. cuando a mí me corresponde, tendría que el día jueves a las 8 tomarlo un hermano, Claro. y claro, yo me comprometo al día siguiente, pero alguien tiene que tomarlo. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues de las 8 de la noche hasta las 9 de la mañana lo va a tomar otro hermano. Claro, Y de las 9 en adelante usted lo va a hacer hasta las 8. claro, El día viernes, ¿no es cierto? sí. Ya. No, pero en la noche vamos a buscar a Pero otro a ver, hermano para que tome personas ahí, ese horario. Dos ¿Mm? personas. Dos personas. Claro. Oye, el Alejandro que te tome de las 8 a El Alejandro va a estar trabajando. tu esposo, digo yo. Ay, si no, el Ale. No, no creo. Difícil. Le voy a No, preguntar. te decía. No sé. Yo lo Mauricio. tomo ahí. Yo. Ay, hermano, ¿ves? Tú lo tomas el día jueves. El jueves. Sí. Ya. De las 8 Hasta el otro día. a las 9 a las 9 debería O sea ser. que Pues ahí ves tú si lo a las tomas a las 8. 9 o a las 12. ¿Mm? No, pues lo tomo hasta las 8 de la noche. Hasta Hasta 24 horas. el día siguiente. Ya. Yo me voy a añadir. Y se añade la hermana Elena contigo. Sí. Ya. Ya, ¿me anotó a mí para el domingo? Ya. Lo tomaría el Hermana sábado de la Elena. noche. Lo tomo el sábado de la noche para el domingo. Claro. El domingo a las 8 de la noche usted lo entrega. Claro, pero lo tomo el sábado a las 8. Claro. Vamos a hacer una lista bien clarita. No sé quién me la puede hacer, la Ana escapa para el Ya, yo la computador. hago. ¿Ya?
Entonces la Anita la hace, yo te voy a dar los datos Ujú. y Mándame ahí la una hace bien foto. bonito. ¿Ah? Mándame una foto de lo que tú anotaste y ahí Ya, yo te la... voy a mandar una foto para que tú la hagas ahí, para que los hermanos se pueden ir acoplando, algunos más hermanos, no sé, ahí. Por ejemplo, el hermano Claudio me dijo que él no podía porque tenía que trabajar, pero él va a participar también del ayuno. Pero él no podía esta semana porque justamente le tocaba trabajar y no quiere ayunar trabajando. Entonces, yo creo que él también se va a colocar en algún momento. Amén. Bien, hermano, eso es todo. Dios nos bendiga. Amén. Que le fortalezca a cada uno de ustedes. ¿Ah? Amén. Quiero pedirles un favor a todos los hermanos, ya que estamos aquí conectados. Sí. Quiero colocarle en la forma de galería, no sé si ahí lo ven. Sí. Y los hermanos que faltan que puedan activar su cámara, que la activen, porque les quiero tomar una foto, porque estamos haciendo una recopilación de fotos por la pandemia, cómo estamos haciendo las reuniones después para mostrarlo, para que Ponga vean. la mejor cara, No, hermano. tiene que avisar eso antes para que no se pueda arreglar. Pongan su cara Tiene que avisar. para que podamos salir y después nos recordemos que estuvimos. Wilma Díaz, por favor, póngase. Se me va a ir la batería a mí. Se me va la batería. Wilma Díaz. A ver si el pastor igual, no sé si nos está escuchando. Yo creo que se salió el pastor. ¿Salió? Pastor, ¿está ahí escuchando? Pastor, lo pillamos. Se fue antes. Estoy acá presente. Póngase. Pastor, Estoy póngase, escuchando, ponga sí, la no cámara, estoy nada. activa. Active la Es que no cámara. no activó la cámara, claro. Sí, no sé, no la puedo activar. Pero vea, hay una camarita ahí, actívela. Si está Apriete todos roja, los botones. No la veo, no la veo. una cámara A roja, ver. tiene que tocarla. En el costado inferior izquierdo. Sí, ahí la vi, pero no sé, no. Presione. Le pegué le pegué un tincán que no. Parece que no pasa nada. Ya. No tiene que estar Bueno, roja ya, la cámara. sí, yo estoy presente, así que. Pueden saludar así con su mano para que veamos que están todos saludando. Claro que sí, pero aquí hay una cámara, pero no sé, no. Ahí está la Wilmita. Ya, Salomón, ya. Ya. ¿Ya? Ya, la cuenta de 3. Ya. Todos Uno, saludando. 1, 2 2, y 3. 3. Ya. ¿Salió? Hermanos, Dios los bendiga. Dios los fortalezca. Elena, por favor, despídenos con la oración antes de terminar. Si que no hay otra cosa que comentar. Antes que ¿Eso se es me todo? vaya la... No. Ya, Yo Padre tengo una amiga celestial, que la van a operar el viernes, si se recuerdan de ella, Lenis. Lenny, sí, ayer la pusiste tú. la oración. Ya, entonces, hermana, acuérdese de eso. Lenis se llama. Padre celestial, bendito Dios, amado Creador, en esta Amén, oración, Señor. amado, te damos gracias, Padre celestial, Gloria a por Dios. esta reunión que hemos tenido, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Padre celestial, bendito, Señor amado, te pido por todos mis hermanos, Señor, y por aquellos que todavía no se incluyen, Señor amado, Padre celestial, para que usted los entusiasme, Señor, y podamos todos, Señor amado, bendito Dios, desear, Señor amado, estar juntos. Padre celestial, bendiga a cada uno de tus hijos, Señor. Gloria a Dios. Padre celestial, bendito Dios, en el nombre Como tan precioso lindo y de Jesús, precioso. que vive y que reina por los siglos de los Amén. siglos. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén, Dios Señor. les bendiga, hermano. Amén. Nos vemos. Dios. Dios lo bendiga, Dios. Chao. Chaito. Sí, ahí salió el último momento. Ahí sí, ahí Venga, Wilma.